Buenas tardes desde M95 Televisión, transmitiendo a través también de YouTube en directo, y hoy vamos a hablar pues de este libro que estáis viendo ahí en pantalla, que es El secreto del milagro suizo, y tenemos con nosotros pues al autor Meyran Buslinger. Así que bienvenido al programa y vamos a darle la palabra al doctor Meyran Buslinger, que nos va a hablar de su experiencia suiza como buen suizo, aunque ahora sea marbellero. Exacto, exacto. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por invitarme en tu programa y permitirme que presente mi libro recientemente publicado en francés y en español desde hace 2-3 semanas nada más. Ajá. Y encantado de estar contigo. Y para nosotros un honor de tener la primera presentación en España de este libro, El secreto del milagro suizo, que todo el mundo sabe algo de Suiza, pero no sabe todo lo que tú sabes y que has vivido en tus carnes. Sí. Entonces todos nos preguntamos, hay que ver un país tan pequeño y que tenga más dinero que todos nosotros. ¿Qué han hecho? Sí, hay que recordar que Suiza era un país muy pobre. La gente vivía de manera muy modesta, vivía de la agricultura, de la ganadería, y entonces, a pesar de esta pobreza, los suizos han siempre reaccionado de manera positiva y han cambiado todo, y 2 siglos más tarde, realmente Suiza está conocida por sus multinacionales en la industria farmacéutica y química, y está conocida por sus relojes, la banca y la gestión financiera de los clientes, que en su gran mayoría son extranjeros, ¿no? Extranjeros. Sí, porque los habitantes que había en Suiza, pues era apenas 1,5 millones, ¿no? Sí, sí, exactamente. Al empezar del siglo XIX había 1.800.000 habitantes y había 350.000 jóvenes que estaban afuera de Suiza y que trabajaban como mercenarios en los ejércitos extranjeros. Y solamente mencionar que el ejército francés con Luis XIV tenía algo como 180.000 soldados en sus ejércitos, mercenarios suizos, ¿no? Era una obligación de salir de Suiza para sobrevivir. Sí, y además que él siempre ha sido obligatorio el servicio militar dentro de Suiza, ¿no? Sí, y todavía hoy es obligatorio, a pesar de que hoy todos los ejércitos en el mundo necesitan menos gente y más material sofisticado, ¿no? Y normalmente todos los suizos deben hacer su servicio militar. Yo lo hice también, hice más de 2 años de servicio militar siendo oficial del ejército suizo, sí. A experimentar la otra faceta de la vida de uno, que ahora ya no es tan frecuente. Exacto. Porque empezando por España, que se quitó la obligatoriedad del servicio militar, pues quien no probó aquellos momentos anteriores no sabe siquiera de qué estamos hablando. Exacto, verdad. Y yo pienso personalmente, es muy personal, que el ejército hace bien a todo el mundo porque educa. Y uno se da cuenta también de que cada ser humano tiene una responsabilidad frente a su país, y creo que hoy los jóvenes, si no hacen el servicio militar, no se dan cuenta de ello. Efectivamente, yo opino igual que tú, porque cuando uno tuvo la vivencia de tratar a personas de todas las clases sociales y de todos los pueblecitos de España, ahí es donde te das cuenta lo que es España y la diversidad que hay, y todos con los mismos derechos. Es muy enriquecedor,
Y generalmente en el ejército suizo se mezclan los estudiantes con los agricultores, entonces esta mezcla hace que los jóvenes conocen mejor al país, ¿no? Claro. ¿Y el chocolate? Ah, el chocolate. Que todo el mundo dice, vamos, si no tiene planta de cacao, sí. ¿Cómo tiene más chocolate que nadie? Ah, sí. Esto es una historia muy interesante porque hubo una sociedad que se instaló en Basilea, una institución religiosa que se fue al Ghana de hoy, en África, y ahí importaban cacao, azúcar, etcétera, y ellos entregaban cerillas, papel, todo lo que necesitaban, papel higiénico, etcétera. Y esta misión de Basilea hizo un trabajo extraordinario. Fue fundado al empezar del siglo XIX y no solamente trataban de convencer a la gente de no ser paganos, pero de ser buenos cristianos, ¿no? Pero también importaban y hacían un negocio muy fructífero para ambos países, ¿no? Sí, y dar de comer a mucha gente, claro. Sí, claro que sí. Sí, exactamente. Esto es un poco el empezar, cómo se introdujo el cacao para la industria del chocolate en Suiza. Y es verdad, el chocolate suizo es muy conocido, pero es una industria conocida, pero menos importante que, por ejemplo, la industria farmacéutica y química, que es la primera. Y esto todo empezó en 1600 y algo, cuando había fabricantes del colorante rojo, la fucsina, y lo dedicaban principalmente a la industria del textil. Esto ha cambiado mucho, toda esa industria se ha transformado en una industria farmacéutica y química, y hace un siglo nacieron varias compañías como Ciba, Geigy y Sandoz, y luego hubo fusiones y compras de empresas, y finalmente quedó solamente en el año 2009 dos grandes grupos, el grupo Hoffmann-La Roche y el grupo Novartis, que son realmente dos grupos muy importantes a nivel mundial, tanto en producción como en investigación farmacéutica y química. Sí, que es lo importante, o sea, una industria farmacéutica, si tiene buena investigación, tiene porvenir. La investigación es fundamental. Según lo que dicen en estos laboratorios farmacéuticos, se gasta más o menos $1 millón para cada invención del medicamento, de un nuevo medicamento. Es enorme, ¿no? Pero la investigación lo es todo. Un laboratorio muere si no tiene buena investigación. Nosotros estamos viendo que cuando sale un medicamento nuevo que soluciona algo que no se podía solucionar antes, sí, pues lógicamente la demanda fluye y ganan dinero. Entonces, todo el mundo decimos que en temas farmacéuticos, si investigan y sacan cosas nuevas, pues funciona. Exacto. Si se queda ahí atrofiado, pues los que padecen de una cosa a otra están esperando que llegue el momento de que lo suyo tenga solución. Exacto. Sí. Increíble de saber que hoy estos dos grupos son los más importantes en el mundo. En el mundo. En el mundo, ¿no? Y pensar, han empezado muy modestamente y sin embargo, gracias a buenas decisiones, han logrado algo muy importante, ¿no? La segunda industria, si me permites, sí, es la banca y las finanzas. Es increíble de saber que la banca suiza gestiona 5 billones de francos suizos en capitales privados, ¿no? La mayoría de ellos son extranjeros,
Y realmente es un milagro, porque Suiza no tenía nada, ¿no? Y además la industria, digamos, la banca suiza ha sufrido el final del secreto bancario. Sí, secreto bancario que ha existido al final del siglo XX, y obviamente el secreto bancario, el objetivo era de defender al individuo de un país opresor, ¿no? Por ejemplo, durante la revocación del Edicto de Nantes en Francia en 1685, muchos hugonotes franceses, banqueros y financieros, se fueron a Ginebra, en la República de Ginebra, y luego fueron también a Suiza para refugiarse, y esto ha traído mucha gente, y todavía en Ginebra hay bancos de hugonotes que vinieron en los años 1685, como la banca Ench, la banca Mirabeau, que todavía hoy siguen activos y son los descendientes de estos hugonotes que todavía trabajan en estos bancos, ¿no? Y lo hacen bastante bien, son modestos, pero mantienen la confidencialidad, a pesar de que el secreto bancario ya no existe en Suiza. Suiza ha sido muy mal atacado, y finalmente el Consejo Federal de Suiza tuvo que abandonar este secreto bancario, y todo el mundo predecía el final de la banca suiza, todo el mundo. Y sin embargo, quería que al quitar el secreto bancario, claro, la gente se iba a llevar dinero. Exacto. Entonces es uno de los milagros también, ¿no? Sí, por supuesto. Porque eso era una cosa que todo, bueno, cuando vino ya todo el tema de las mafias, del dinero negro y tal, pues dijeron, ¿dónde lo meto? Se escuchaba, todo el mundo decía, se lo llevan a Suiza, se lo llevan a Suiza. Yo creo que, a pesar de que sea suizo, no puedo negar que algunas personas han aprovechado de este secreto bancario, y creo que esto ha sido el motivo principal para que Suiza haya dejado este secreto bancario. Claro. Y creo que es una cosa muy buena. Y hoy, por ejemplo, un banco español puede pedir informaciones sobre un individuo, sobre un cliente en Suiza, y la banca suiza está obligada a responder, ¿no? Esto ha cambiado rotundamente. Siempre, ahora últimamente había escuchado yo que daban mucho el tema de préstamos bancarios respaldados por la cuenta bancaria de los que tenían dinero allí, y daban préstamos a terceros países basados en esa fuerza. Sí, puede ser, podría ser, sí. Yo en realidad me alegro de que el secreto bancario haya desaparecido, a pesar de que hoy sigue existiendo en más de 20 países en el mundo, pero Suiza ha sido, digamos, atacada de manera muy fuerte. Claro, al ser independiente y no haber estado en ninguna de las guerras en Europa, pues ha sido la envidia de todos los demás, lógicamente. Sí. Aquí debo decir una cosa que acabas de mencionar: la neutralidad suiza, que existe desde final del siglo XIX, ha sido muy importante, y ha permitido el buen desarrollo, ¿no? Y la neutralidad está reconocida en su Constitución, como lo he dicho, creo antes, en 1848, y es algo sagrado en Suiza. Y, por ejemplo, hay que decir que durante la Segunda Guerra Mundial muchas obras de arte, mucho dinero fue a Suiza, porque pensaban, y todo el mundo sabía que al final de la guerra Hitler iba a invadir a Suiza. Y no ocurrió, porque le fue muy mal en Rusia, ¿no?
Sí, no, si no hubiera estado también sometido a la invasión. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Además, los suizos estaban preparados para ello. Ya. Es muy importante esa mentalidad de gobernante en Suiza y saber que no tiene que lidiar con guerras y Sí. invasiones que estamos viendo ahora en Europa. Sí. Esa teórica neutralidad y esa forma que se está comportando Rusia o su dirigente con todos los países que están alrededor, haciéndole esas entradas Sí. de aviones no autorizados y de tal, es provocación uno detrás de otro. Sí, sí. Eso en Suiza se ha librado de todo ese tema porque no le cabía a nadie en la cabeza que fuera nadie allí, puesto que era neutral. Sí, 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 Y sí, no sí. estaba a favor de uno u otro. Sí, 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 exactamente. Pienso que, bueno, es difícil mantenerse neutro, Eso, efectivamente. muy difícil, pero cuando se ve a tantos jóvenes en Ucrania o en Rusia que están sacrificados, gente joven entre 18 y 22 años, es realmente escandaloso. Es lamentable. No, es lamentable. Y esto creo que las Naciones Unidas podrían hacer algo, pero no lo hacen. Y eso que forman parte ya de la comunidad europea, Sí. Ucrania, Sí, pero no sí. se atreven a hacer nada. No, 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 no. No, no, estamos quizás a la víspera de una posible tercera Claro, guerra mundial, todo ¿no? lo que hubiera Yo espero sucedido que no. en cualquier momento, porque estando en las manos de un personaje como Putin, el dar el primer salto, estamos muy en Sí. peligro. Y él no es el único culpable, ¿eh? No, está claro. Hay que ser claro. Claro. Entre esas cosas hay luchas de unos con otros, te pongo a ti por delante. Exacto. Y no hago nada por ti. Y ahora tienen que toda Europa tratar de mandarle un cuentagota de misiles, de munición y Sí, tal, exacto. hasta una potencia como Rusia, que terminó también con todo su personal y tuvo que acudir a Corea, a China, que le facilitara personal para la guerra. Porque las primeras entradas, que eran a pie, por decirlo de alguna forma, le fue muy mal a Rusia, Sí, de sí, sí. pérdida de personas. Yo pienso que personalmente que Rusia no está muy interesada en empezar un conflicto mundial, ¿no? Claro. No están interesados, no. Además, dudo de la gran capacidad que tienen, ¿no? Sí. Y con lo que han cogido ya, con que todo lo que se han apoderado de Ucrania se lo den, ya Ya. está bien despachado. Ya, muy difícil. Sí. Solución muy difícil. Bueno, vamos a seguir hablando Sí. de Suiza. ¿Qué se te ocurre que no hayamos dicho? Bueno, que se puede mencionar también, aparte de la farmacia y la industria química. Los relojes que no los dejamos atrás, ¿no? Sí, los relojes también. Esto empezó muy humildemente en Ginebra durante el siglo XVII. Había lo que se llamaba en francés des cabinotiers, y luego vinieron gente de Francia, banqueros en Francia muy bien informados y bien preparados, y ellos ayudaron mucho a la banca a desarrollarse. Y realmente yo creo que lo importante para los suizos ha sido de aceptar una apertura. En efecto, hubo muchos extranjeros que han venido a Suiza y los aceptaron porque ellos llevaban realmente capitales, empresas y inteligencia, ¿no? Entonces, esto ha hecho que Suiza ha podido aprovechar de esta mano de obra inteligente, y creo que Suiza también, hay que reconocer también que los suizos trabajan y son trabajosos, ¿no? Y
yo creo que también hay una parte de suerte, pero todo ha sido bien organizado y se podría, digamos, sintetizar que esta industria en Suiza se debe a la apertura que los suizos han tenido, la manera como han aceptado a los extranjeros, y sabemos normalmente que el suizo es un poco sui generis en su manera de ser, un poco introvertido, pero han sabido acoger a la gente, y la neutralidad es otro aspecto, la apertura y digamos el buen trabajo, la innovación, la búsqueda de nuevas técnicas. Esto ha permitido a Suiza de estar hoy en una economía que es bastante sana. Yo lo que no he comprendido nunca en el tema de la industria relojera, teniendo los salarios tan altos que tienen allí, ¿cómo pueden competir con otros países y con otros temas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, la mano de obra muy cara que tiene Suiza es un gran problema, y es por esto que la Banca Nacional Suiza, que es el banco de los bancos, ha organizado varias devaluaciones del franco suizo, justamente para rebajar este coste, y el coste laboral es un gran problema para la industria suiza. De tal forma que desde ya en el siglo XX o mismo antes, se instalaban fábricas en el extranjero para tener una mano de obra más barata. Y esto ha permitido, digamos, salvar un poco la industria suiza. Por eso. Los costes son enormes. Sí. Y como lo mencionábamos anteriormente en privado, Suiza es un país caro, y por ejemplo gente de Basilea vive en Alemania, cruza la frontera todos los días. En Ginebra es lo mismo. Hay gente que vive en Annemasse, una ciudad francesa al lado, y todos los días cruzan la frontera 2 veces al día. Y así se puede, digamos, mantener un poco el coste de la mano de obra, ¿no? Claro. Y obviamente con toda la maquinaria moderna que existe hoy, todo está mecanizado, ¿no? Yo veía eso, por ejemplo, a ti se te rompía un reloj bueno suizo y decía, lo mando a la casa suiza para que lo repare, y te decían una cifra y un tiempo que te quedaba, decías, tardar un año en arreglarlo, y ese precio, pues claro, no comprendía uno. Efectivamente es que no tienen personal suficiente para hacer frente a todas las reparaciones que hubiera que hacer de toda la mercancía que ellos han vendido. Exacto. Sí. No estaba pensado eso. Hoy todavía cuando tienes un reloj suizo, y si el relojero, por ejemplo español, no lo puede reparar y hay que mandarlo a Suiza, es realmente un problema porque estás sin tu reloj durante 3-4 meses. Y, lamentablemente. Yo logré un aventurero relojero que fue capaz de arreglar lo que faltaba y sin tenerlo que mandar a Suiza, porque lo intenté, y la cifra y tiempo decía, ¿para qué quiero yo el reloj si iban a tardar ya un año o año y medio en dármela? Bueno, no tanto, pero hoy hay muy buenos relojeros aquí en España. Aquí en España, sí, muy buenos. Sí, el tema de relojería se ha llevado bien en España para el tema de reparaciones y... Sí, existen algo como 30, 40 marcas de relojes. Los más conocidos son Vacheron Constantin, Breguet, Fabre-Lebas, etcétera, ¿no? Hay por unos unas 40 marcas que son Suiza, claro. Sí, Suiza, completamente, sí. Y que han mantenido su prestigio internacional. Sí, es todavía una industria muy apreciada y que funciona bien. Sí, efectivamente. Tú preguntabas por los quesos, ¿no? No, hay buenos quesos también que se fabrican, pero no es
Bueno, la industria alimenticia viene un poco en segunda posición, a pesar de tener este grupo Nestlé, que también es el grupo alimenticio número 1 en el mundo, ¿no? Y está en el mundo entero, bien instalados y todo, y tiene realmente de sí, todo. Tenían capital detrás, pues han podido hacer inversiones y en todo el mundo para que la marca sea internacional, lógico. Exacto. Se puede mencionar todavía... ¿Tenemos vino? Suiza no compite, sí, ¿no? pero no con los buenos vinos franceses y españoles. No se puede mencionar los vinos, sí. no lo mencionaría. A pesar de que hay unos vinos que bastante buenos, pero prefiero los vinos franceses y españoles, ¿no? Bueno, es que ellos tampoco pueden hacer cantidad, porque el terreno que tengan para plantar vides, pues no da para grandes producciones. Exacto. Pasa en España, aunque en España siempre tenemos que decir, vino de Rioja lo encuentras en toda parte del mundo. Exacto. Y vas a La Rioja y te encuentras que es muy pequeñito. Ya. No. Dice, ¿cómo salen vinos de Rioja por todos lados? Claro, sí. Entre ellos se compran las uvas de un lado con otro para seguir haciendo las producciones, ¿no? Sí. Hay una industria muy conocida, pero que ya es en segundo rango, es el turismo de lujo. Este turismo empezó en el siglo XIX en Suiza, cuando los ricos británicos venían a Suiza para admirar las montañas desde lejos, ¿no? Porque había que ser prudente, porque muchas avalanchas hacían desaparecer gente, y obviamente se decía que era el mal espíritu de la montaña que se vengaban, y entonces la gente se iba la gente se iba a Montreux para ver las montañas de lejos, ¿no? O se iban a Zermatt para ver el monte Cervino, ¿no? Y bueno, el turismo va bien, es un turismo de lujo, muy caro. Ahora sigue bien y origina mucho dinero, y hay familias como por ejemplo la familia Seiler en Zermatt, que montó toda una cadena de hoteles, ¿no? Y también en el cantón de Grison hay también gente y familias muy conocidas que han trabajado mucho para hacer de esta industria lo que es hoy, ¿no? Pues Meinrad, yo creo que hemos tocado todos los temas de Suiza. Agradecerte mucho haber venido a nuestro programa y haber podido decir las premisas sobre el secreto del milagro suizo, que podéis comprar en Amazon, y lo leeréis mejor, porque la verdad está muy bien escrito, está puesto en letras grandes, que para nosotros las personas mayores nos facilita mucho la labor para leer un libro, y la dimensión es la dimensión exacta para pasar unos buenos ratos pues leyendo todo lo que hay en Suiza y no conocemos, porque se ha hablado mucho de Suiza, pero no, sin una base de conocimiento de lo que es el país actualmente y de lo que ha sido. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, y espero que la lectura de este libro te sea muy agradable y placentera. Yo te voy a hacer también el compromiso de presentar este libro en el Bazar de Cáritas, que lo tenemos del día 11 al 14 de diciembre, y solemos llevar a inminentes escritores a que presenten su libro allí para que lo conozcan mayor número de gente y lógicamente pues se pueda vender allí, y bueno, pues se saca algo para Cáritas, pues estupendamente. Perfecto. Y mejor llevar pues a los autores que ya conocemos, que sabemos que escriben bien, y lee uno todos los libros que hace, pues por alguna circunstancia será. Muchísimas gracias.
Vale, pues, gracias, Antonio. gracias a todos por habernos escuchado hoy y hasta la próxima semana que estaremos con vosotros.